Vamos a reiniciar el cuarto Foro Club, Estrategia Interinstitucional de Lucha contra la Tenencia Ilegal de Tierras, convocado por la Corporación para el Desarrollo del Pensamiento Complejo Complexus y con el apoyo de la Contraloría General de la República, El Tiempo, RCN Radio, la revista Poder y El Colombiano. Para que sepan que no estaba agendado en las horas de la tarde, el ministro de Defensa va a venir tipo 3 de la tarde, entonces para que lo tengan en cuenta. Vamos a recibir ahora al doctor Martín Moreno San Juan, jefe de la Unidad Anticorrupción de la Fiscalía General de la Nación. Abogado especializado en Derecho Procesal y con estudios y prácticas sobre la formación de la magistratura francesa en París, Francia, con diversos cursos en delitos económicos, financieros, lavado de activos y administración pública, así como en el nuevo sistema penal acusatorio, criminalística y técnicas de entrevistas e interrogatorios. Vinculado con la Fiscalía General de la Nación desde hace 13 años, por concurso de méritos como fiscal local y desde hace 5 años como fiscal seccional, durante los cuales manejó casos de gran connotación nacional como el de Foncolpuertos. Démosle la bienvenida al doctor Martín Antonio Moreno San Juan. Buenas tardes para todos. En primer lugar, quiero agradecer a la Corporación Complexus por la oportunidad que ha brindado para que las diferentes entidades y entidades del Estado puedan congregarse el día de hoy para hablar de este importante tema de la tenencia ilegal de tierras. También presento también un saludo en nombre del señor Vicefiscal General de la Nación, el doctor Juan Carlos Forero, quien por otros compromisos no pudo acudir el día de hoy. Para la Fiscalía General de la Nación, el tema de las tierras, sin duda, pues, es un tema de mucha importancia. Quiero, antes de entrar, pues, a hablar del mismo, hablar de su marco legal. Hablamos, pues, de la Constitución Política, los artículos que regulan el tema. Tenemos convenio de 169 de la OIT, el convenio de la UNESCO de 1972, la Convención Americana de los Derechos Humanos, la Declaración de las Naciones Unidas de los Derechos de los Pueblos Indígenas del 2007, principios rectores para la atención del desplazamiento interno, principios de la Asamblea General de las Naciones Unidas sobre restitución de viviendas y patrimonio de refugiados y desplazados, la Ley 387 del 97, decretos del 2560 de 2000, Decreto 2007-2001, la Ley 70 del 93, Ley 160 del 94, Ley 1185-2008, Decreto 250 de 2005, la Ley de Justicia y Paz, que es la Ley 975-2005, y recientemente la Ley de Víctimas, que es la Ley 1448 de junio 10 de 2011. Como vemos, pues hay una amplia legislación sobre el tema de la protección del derecho fundamental al territorio y los mecanismos para protegerlos. La legislación colombiana, pues, nos hace varias diferenciaciones de quién es propietario, poseedor, tenedor. Propietario, pues, el que tiene la facultad de disposición de un bien y se encuentra inscrito; el poseedor, que sin ser el propietario tiene ánimo de señor y dueño; el poseedor hay hereditario, hay inscrito; el ocupante, que es la persona que realiza actividades de explotación directamente en terrenos baldíos; el tenedor, que es la persona que realiza actividades sobre un predio, pero reconociendo que hay otra persona como dueño. Así tenemos los cosecheros, los aparceros, arrendatarios, comodatarios. También contamos con jurisprudencia de la Corte Constitucional sobre este tema. La Fiscalía cuenta, pues, para la protección de este bien con los tipos penales de invasión de tierras, que nos dice el Código Penal que el que con propósito de obtener para sí o para un tercero provecho ilícito invada terreno o edificación ajenos. Esto es de lo más sencillo. Después, ya con la Ley de Seguridad Ciudadana, se modificó el artículo 261 de usurpación de inmuebles y se agregó que si con el mismo propósito, es decir, de apoderarse de un bien, se desarrollan acciones jurídicas induciendo a error o con la complicidad, favorecimiento o coautoría de la autoridad notarial de registro de instrumentos públicos, la pena será de prisión entre 4 y 10 años. A esto se llega porque, como se ha expuesto a lo largo del día, ya es una modalidad muy común que en estas apropiaciones de tierra intervienen diferentes servidores públicos, llámese notarios, obviamente, pues, son excepciones, ¿no?
y en determinadas regiones del país, registradores, inspectores, tenemos personeros, alcaldes, secretarios de gobierno, distintas personalidades pues, de esas áreas que han participado en esas acciones de desplazamiento. También tenemos el delito, el artículo 337, que nos habla de la invasión de áreas de especial importancia ecológica. Ese tipo penal nos dice que el que invada reserva forestal, resguardos o reservas indígenas, terrenos de propiedad colectiva de las comunidades negras, parque regional, área o ecosistemas de interés estratégico o área protegida definidos en la ley o en el reglamento. Aquí nos remite a la ley o al reglamento. Entonces, más adelante pues vamos a explicar, y a lo largo de la mañana se hizo una enunciación de que existen unas protecciones especiales de tipo individual y colectivo a determinados predios, y esto para la zona donde ha habido desplazamiento forzado. Entonces, cuando se invade esas reservas forestales, esos resguardos, reservas indígenas, terrenos de propiedad colectiva de esas comunidades, se incurre en este delito de invasión de tierras. Esto se está presentando, por ejemplo, en el Chocó, con los desplazamientos que ha habido de las comunidades afrodescendientes. Actualmente la Fiscalía hace unas investigaciones por esos hechos, hay personas privadas de la libertad por este delito. También tenemos la ley de víctimas, que en su artículo 120, esta ley es pues muy reciente, es ahorita de junio 10 de este año, dice que el que obtenga la inscripción en el registro de tierras despojadas, alterando o simulando deliberadamente las condiciones requeridas para su inscripción u ocultando las que hubiesen impedido, incurrirá en prisión de 8 a 12 años. De la misma manera, el servidor público que, teniendo conocimiento de la alteración o simulación fraudulenta, facilite o efectúe la inscripción en el registro de tierras despojadas, incurrirá en la misma pena e inhabilitación para el ejercicio de derechos y funciones públicas de 10 a 20 años. Como vemos, el origen de estos tipos penales, que son muy recientes, en todo media el engaño en la inscripción de estos predios en las oficinas de registro, porque es un hecho que está pues, actualmente muy en el tapete. Bueno, la Fiscalía General de la Nación, ¿qué ha hecho frente a todos estos temas de desplazamiento? Pues ha hecho muchas cosas. Entre ellos se ha creado una nueva unidad. La señora Fiscal General de la Nación, la doctora Vivian Morales Hoyos, creó en mayo pasado una unidad élite de persecución de bienes para la reparación de víctimas a través de la resolución 1194 de mayo 3 de 2011. Esta unidad especial, que está pues recientemente creada, tiene 3 fiscales delegados ante el Tribunal de Justicia y Paz, porque todo esto es dentro del marco de la Ley de Justicia y Paz, 6 fiscales delegados ante los jueces penales del circuito o ante los jueces penales del circuito especializado, 6 auxiliares administrativos, 6 asistentes de fiscal, 30 investigadores con funciones de policía judicial. Estos investigadores pues son interdisciplinarios, son contadores, ingenieros, arquitectos, economistas, y tienen competencia en todo el territorio nacional esta unidad. Independientemente de donde estén los bienes, la sede siempre pues será Bogotá. El objetivo de esta nueva unidad lo traza la misma resolución proferida por la señora Fiscal General de la Nación, y es identificar las tierras de las personas que fueron víctimas de despojo o de ventas forzadas a causa de las acciones realizadas por los miembros de los grupos armados organizados al margen de la ley, desmovilizados colectivamente, o de los miembros de grupos armados desmovilizados individualmente, o de terceros asociados con los mismos. La unidad ya en este momento fue creada en mayo, y a este momento hay 4.200 solicitudes de restitución de tierras. Se ha logrado la restitución de 16 predios, que representan algo más o menos de 500 hectáreas. Debo decir que estos predios no superan las 35 hectáreas por solicitud. También se ha obtenido la cancelación de títulos fraudulentos y también la extinción de dominio de bienes. O sea, la Fiscalía, desde sus distintas unidades, la Fiscalía, como todos sabemos, pues tiene la función de investigar y asegurar a los responsables de las conductas punibles, pero también tiene el deber de garantizar el derecho de las víctimas, el derecho a la justicia, a la verdad y a la reparación. Entonces, en forma armónica, las distintas unidades
trabajan en lo de su competencia. Entonces tenemos el tema de extinción de dominio. La unidad de extinción de dominio se ocupa de extinguir el dominio de esas propiedades adquiridas ilícitamente, generalmente por grupos al margen de la ley y que han incluido a particulares, como lo hemos visto el día de hoy. También con el proceso de justicia y paz, que todos sabemos que es una jurisdicción especial, cuando se ha descubierto en el marco de justicia y paz que hay servidores públicos comprometidos, los fiscales de justicia y paz, que son los que escuchan a los versionados, donde ellos reconocen los hechos delictivos cometidos, dan traslado a la Unidad Nacional Anticorrupción, en este caso, para que se hagan las investigaciones respecto de los servidores públicos que pudieran estar comprometidos. Con sorpresa hemos encontrado que, como lo decía anteriormente, que hay alcaldes, hay personeros, hay notarios, hay distintos servidores públicos, a veces inclusive miembros de la policía, del mismo CTI. Entonces es algo que está sorprendiendo y se está viendo mucho en estos momentos. Tenemos casos que son pues emblemáticos, como Jiguañandó y Cubaradó, que esto es en el Chocó. Esto tiene una población desplazada de 2.125 personas, esos son 515 familias afrodescendientes cuyo territorio titulado son 54.000 y 25.000 hectáreas respectivamente, en el municipio del Carmen de Darién, departamento del Chocó. Estas comunidades interpusieron una demanda contra el Estado colombiano en la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Esta Corte desde 2003 impuso unas medidas preventivas para el Estado colombiano y que van a terminar culminando ordenando la devolución de esas tierras, la restitución de esas tierras, previo censo que se hará de las personas que las ocupaban. Como vemos es un número significativo, 2.125 personas, 515 familias. Se hizo una titulación colectiva por parte del territorio del Estado en el 2001. También tenemos el caso en la Unidad Nacional Anticorrupción de Montes de María, que hablaba el señor superintendente de notariado en la mañana de hoy. Comprende los municipios de Carmen de Bolívar, San Jacinto, San Juan Nepomuceno, Zambrano, todos en el departamento de Bolívar, en donde se han producido ventas masivas de predio, especialmente protegidos a los desplazados. Hasta el momento se han identificado 86 predios con cerca de 30.000 hectáreas, estos 86 predios. Aquí ya el fiscal del caso ha escuchado a notarios, alcaldes y registradores en interrogatorio y en el próximo mes se harán diligencias de formulación de imputación, que es como se inicia el proceso penal. Que de acuerdo al nuevo sistema penal acusatorio, el proceso penal, la Fiscalía a través de la Policía Judicial recauda todos los elementos materiales probatorios y lo lleva, cuando ya tiene la investigación lista, la presenta ante un juez de garantías y a las personas que la Fiscalía estima que tienen responsabilidad en los hechos, le formulan los cargos y ese es el inicio, digamos, de un juicio. Después viene una audiencia de acusación, una preparatoria y viene el inicio del juicio. Total que al decir que se van a formular imputación, quiere decir que iniciamos juicios contra estas personas que aparentemente participaron, servidores públicos. Esa es una primera etapa porque hay varios niveles en estos casos de corrupción. Entonces, en la investigación se ha primero traído a los servidores públicos que pudieran estar comprometidos con los hechos. También hay otros casos, obviamente, de trascendencia, como Cancuamó, que esto es en el Cesar, Ituango, en Antioquia, San Martín en el Meta, en el Urabá, Antioquia. Y vamos a ver cuáles son las causas para esta protección de predios. En décadas pasadas se generó en el seno de la sociedad colombiana, particularmente en zonas rurales, un conflicto de grupos al margen de la ley, que obligó a sus habitantes a abandonar sus predios, sus territorios, otros tuvieron en inminente riesgo de desplazamiento con el único objeto de ser despojados de sus inmuebles. Vemos cómo primero fue la guerrilla, después los paramilitares, a veces en muchas oportunidades el propio Estado, el ejército, retoman los paramilitares, o sea, ha sido una violencia permanente y muchas de estas personas han debido irse de sus sitios donde residían. Esta situación trajo y obligó al Estado a tomar medidas de protección de derechos colectivos por parte de los comités de atención especial a la población desplazada,
que existen a nivel departamental, distrital y municipal, mediante la declaración de desplazamiento forzado e inminencia de desplazamiento de carácter colectivo. Esas medidas de protección fueron inscritas en los folios de matrícula inmobiliaria de las respectivas oficinas de registro de instrumentos públicos. La inscripción de la declaratoria de desplazamiento forzado conllevó la prohibición de enajenar e implicó que esos predios no podían ser transferidos con el único fin de proteger el derecho de propiedad de las personas que se vieron obligadas a desplazarse a causa de esta violencia. Sin embargo, la ley, decreto 2007-2001, permitió que sobre esos predios protegidos se otorgaran escrituras públicas y se inscribieran, pero con la autorización de un comité de atención integral a la población desplazada. Se creó este comité, pero este comité en muchos de los casos lo que hizo fue facilitar esta apropiación irregular. En esta negociación han intervenido particulares que con el afán de obtener los predios a precios bajos han actuado al margen de la ley. ¿Qué funcionarios intervienen en estas transacciones, como hemos dicho? Pues el registrador de instrumentos públicos, que es donde se registran los títulos, es decir, las escrituras o los actos de protección. Los alcaldes, que son los representantes legales de los municipios, y además de los comités municipales de atención integral a la población desplazada. El secretario de los comités municipales generalmente es el secretario de gobierno, también los notarios. Y particulares que intervienen en el proceso de adquisición de tierras de comunidades desplazadas en riesgo o inminencia de desplazamiento, territorios indígenas o afrodescendientes, en ocasiones vulnerando derechos fundamentales de la población. En desarrollo de las investigaciones penales que ha hecho la Fiscalía General de la Nación, se ha determinado con probabilidad de verdad que se han cometido varios tipos penales. Vemos acá varios delitos del Código que voy a denunciarlos así muy rápidamente. Tenemos falsedades materiales en documento público, que es cuando se falsifican documentos públicos que puedan servir de prueba, en este caso las escrituras, que contienen una información que obviamente es mendaz. La destrucción o supresión o ocultamiento de documento público, el artículo 292, que es el que destruya, suprima o oculte total o parcialmente documento público que pueda servir de prueba. Se ha establecido que información contenida en documentos públicos, que son los saberes de los comités municipales, han sido ocultados, lo que de suyo implica que no se pone a consideración la fe pública, transgrediendo el bien jurídico que la ley protege. También hay prevaricatos por acción, por omisión, cuando los funcionarios profieren decisiones contrarias a derecho o que omitan o retardan el cumplimiento de sus funciones. Se ha encontrado que varios servidores públicos han desacatado los mandatos legales a través de acciones o omisiones en el reto desempeño de sus funciones. Existen evidencias de que hay varios funcionarios que han desfigurado esta verdad. La destrucción de documento público, la supresión o ocultamiento, el desplazamiento forzado. Este tipo penal consiste en que cuando de manera arbitraria, mediante violencia o actos de coacción, dirigidos a un sector de la población, se ocasiona que uno o varios de sus miembros cambie el lugar de residencia. A eso se configura en el delito de desplazamiento forzado. Invasión de áreas, especial importancia ecológica, artículo 337. El que invada reserva forestal, resguardos, que era el que hablábamos anteriormente, o reservas indígenas, terrenos de propiedad colectiva de las comunidades negras, parque regional, área o ecosistemas de interés estratégico o área protegida definidos en la ley o reglamento, y concierto para delinquir, porque varias personas se conciertan para cometer estos delitos. Está la ley 387 de 1997, un poco para desarrollar cómo es esta protección brevemente. La ley 387 del 97 adoptó medidas para la prevención del desplazamiento forzado, la atención, protección, consolidación y estabilización socioeconómica de los desplazados. Y ahí se define qué es un desplazado, que es toda persona que se ha visto forzada a migrar del territorio nacional, abandonando la localidad de residencia o actividades económicas habituales porque su vida o integridad corren peligro. Trae unos principios esta ley, que el desplazado tiene derecho a solicitar y recibir ayuda internacional, a que se le reconozcan sus derechos civiles, a no ser discriminado por su condición social, a buscar esa reunificación familiar, a acceder a soluciones definitivas, a regresar a su lugar de origen, a no ser desplazado forzadamente. El desplazado forzado tiene el derecho a que su libertad de movimiento no sea sujeta a más restricciones y tiene el deber el Estado de esto. Se creó el Sistema también Nacional de Atención Integral a la Población Desplazada por la Violencia. Eso es un órgano consultivo y asesor que formula la política y garantiza la asignación presupuestal de los programas de las entidades responsables del funcionamiento de este sistema. Este Consejo Nacional
tiene pues los siguientes integrantes: está el delegado del presidente de la República, consejero presidencial para los desplazados, ministro de Hacienda, Defensa, de Salud, porque esta ley pues es antigua, ministro de Agricultura, ministro de Desarrollo, director de Planeación, defensor del pueblo, consejeros presidenciales, gerente de la red, alto comisionado para la paz. Pero también existen unos comités municipales, y aquí es donde hacemos desarrollo de lo que enuncié de las protecciones especiales que tienen estas regiones en donde hay desplazamiento. Los comités municipales distritales y también departamentales para la atención integral a la población desplazada. Estos comités municipales, si es a nivel del departamento, es el gobernador; si es a nivel del municipio, es el alcalde, y él es el que lo preside. Está el comandante de brigada, su delegado, el comandante de la Policía Nacional, el director de Servicio Seccional de Salud, el director o coordinador de la Agencia del Bienestar Familiar, representante de la Cruz Roja, de la Defensa Civil, de las iglesias y de la población desplazada. Entonces, esto funciona en cada municipio o en cada departamento. Estos comités son los que profieren actos administrativos en donde, si hay municipios en donde hay amenaza o inminencia de que va a haber desplazamiento, protegen todos los predios, y esta protección, este acto administrativo que profiere el comité municipal, debe ser registrada en la matrícula inmobiliaria de cada uno de los inmuebles. Con esa inscripción